El aire en el rincón más apartado del bar apestaba a gases nobles reciclados y a la desesperación de mil mundos, pero nada era tan denso como el silencio que se produjo cuando el cliente puso el nombre sobre la mesa. El asesino, una criatura de mandíbulas quitinosas y ojos compuestos que reflejaban la luz ámbar de las botellas, dejó de limpiar su daga neumática y soltó un chasquido que sonó como huesos rompiéndose. No era un sonido de amenaza, sino de una incredulidad profunda, casi mística. El cliente, con sus crestas faciales escamadas agitándose por el nerviosismo, insistió una vez más en que el precio no era un problema, mencionando fortunas que podrían comprar lunas enteras, pero el veterano de mil sombras simplemente se inclinó hacia adelante, permitiendo que el resplandor ambiental revelara las cicatrices de batallas que la mayoría de la galaxia prefería olvidar. No aceptamos contratos para matar humanos, dijo con una voz que era poco más que un susurro peligroso, advirtiendo que mencionar ese tipo de misiones en un bar de asesinos era la forma más rápida de atraer a la muerte, pero no a la del objetivo, sino a la de quien se atreviera a proponerlo. La risa que siguió fue oscura y cargada de una sabiduría sangrienta. El asesino explicó que no era una cuestión de imposibilidad biológica, pues los humanos sangraban y morían como cualquier otra criatura de carbono, sino de la escala catastrófica de las represalias que seguían a cualquier atentado contra su especie. Si quieres matar a un humano y vivir lo suficiente para gastar un solo crédito, le dijo al cliente, primero debes lanzar una bomba de neutrones desde la órbita, luego saltar a la nave más rápida disponible y esconderte en otra galaxia por el resto de tu miserable vida, y aún así, no sería suficiente. El cliente, confundido por lo que consideraba una cobardía innecesaria, recibió una lección de historia que el sistema educativo del Imperio no se atrevía a enseñar. La historia de por qué los gremios de asesinos, incluso el legendario y ahora disuelto Black Hand, borraron la palabra humano de sus listas de objetivos hace décadas. Todo se remontaba al Imperio del Pan, una maquinaria de guerra inexorable que una vez subyugó a cientos de civilizaciones con la sencilla premisa de servir o morir. Cuando los del Pan llegaron al Sistema Sol, encontraron a una especie dividida, fragmentada en naciones que llamaban países y que apenas estaban dando sus primeros pasos fuera de su pozo de gravedad. Los invasores pensaron que sería una conquista de fin de semana. Sin embargo, la Tierra resultó ser un mundo de alta gravedad, un lugar que forjaba huesos densos y una resistencia física que ninguna otra raza en la coalición podía igualar. Los humanos resistieron con una fiereza demoníaca durante un mes estándar, deteniendo las legiones terrestres con tácticas que desafiaban la lógica militar del Imperio, antes de que la superioridad tecnológica de los del Pan finalmente reclamara el dominio sobre la superficie. Pero esa victoria fue el comienzo del fin para los conquistadores. Durante 20 años, los humanos parecieron aceptar su destino. Trabajaron en las minas, cultivaron la tierra para alimentar a los ejércitos imperiales y se reprodujeron a una velocidad que los administradores del Pan fomentaban, creyendo que estaban criando más carne de cañón para su trituradora galáctica. Lo que no sabían era que los humanos no estaban criando trabajadores, sino un ejército en la sombra. Bajo la apariencia de sumisión, mantuvieron gobiernos clandestinos, escuelas nocturnas y campos de entrenamiento ocultos. Los líderes que se rindieron eran meras marionetas, mientras que los verdaderos generales humanos estudiaban meticulosamente cada pieza de tecnología robada, cada frecuencia de comunicación y cada debilidad en la burocracia de sus amos. Los humanos son cazadores de persistencia, explicó el asesino mientras pedía otra ronda de bebidas fuertes. Saben esperar décadas por el momento exacto en que la guardia del enemigo flaquea. Cuando finalmente atacaron, lo hicieron con la precisión de un bisturí y la fuerza de un tsunami. No fue una rebelión gloriosa y ruidosa al principio, sino una serie de sabotajes fantasmales. Fábricas que explotaban sin dejar rastro, tanques gravitacionales que amanecían vacíos de componentes clave y suministros que desaparecían en la noche. Los asesinos de Black Hand fueron contratados por el Imperio para limpiar la resistencia, pero se encontraron con un planeta que era una trampa mortal viviente. En los bosques y sabanas de la Tierra, los humanos habían amaestrado a los depredadores locales para luchar a su lado. El asesino mencionó con un escalofrío visible que cuanto menos se dijera sobre el horror que los humanos llamaban Australia, más tranquila sería la noche. Los agentes imperiales empezaron a desaparecer uno a uno, atraídos a emboscadas donde la multitud de civiles se convertía de repente en una masa furiosa que despedazaba a los invasores con sus propias manos. La rebelión se extendió como un incendio forestal por toda la región del espacio ocupada. Los humanos no solo liberaron su mundo, sino que enviaron espías a cada nave de patrulla y a cada colonia minera donde hubiera otros esclavos. Lograron lo imposible: coordinar una insurgencia a través del vacío del espacio bajo las narices de la inteligencia imperial.
En pocos años, la tecnología del PAN había sido replicada y mejorada en astilleros secretos que arrojaban flotas a la órbita a un ritmo que la arrogancia del imperio no pudo prever. Cuando el emperador finalmente decidió enviar una flota de conquista para aplastar la anomalía humana, se encontró con que ya no se enfrentaba a unos primates primitivos, sino a una alianza de una docena de especies lideradas por la ferocidad y la astucia estratégica de los hombres. La caída de Del Pan Prime fue el acto final de una tragedia que el imperio mismo había provocado. Los humanos no jugaron limpio. Utilizaron tácticas de guerrilla espacial, golpeando y desapareciendo, desgastando las líneas de suministro imperiales hasta que las naves del emperador empezaron a destruirse entre sí por falta de recursos. Pero lo más aterrador no fue la guerra, sino lo que vino después. El asesino bajó la voz a un susurro casi inaudible al mencionar el arma más despiadada de los humanos: su sistema judicial. No ejecutaron al emperador de inmediato, lo arrastraron de su trono y lo sometieron a juicios que duraron décadas. Utilizaron a sus abogados para desmantelar legalmente cada estructura de poder, cada fortuna noble y cada título de propiedad, obligando a los sucesores de los opresores a pagar reparaciones hasta que el imperio se redujo a unos pocos sistemas insignificantes en el borde del olvido. El cliente, ahora con el rostro pálido y las manos temblorosas, comprendió finalmente el peso de su petición. No era el miedo a la bala o al plasma lo que detenía a los asesinos, sino el miedo a una especie que no sabe cuándo rendirse y que utiliza tanto el rifle como el código legal para borrar a sus enemigos de la existencia. Los humanos son monstruos en el campo de batalla y demonios en los tribunales, concluyó el asesino mientras terminaba su vaso con un gesto definitivo. Matas a uno y su familia te caza, matas a su familia y su especie te caza, y si sus abogados te atrapan, desearás que la muerte hubiera llegado mucho antes. El asesino le aconsejó al cliente que si el humano lo había ofendido, lo mejor era buscar una disculpa o simplemente alejarse, porque en esta galaxia, la única forma de estar a salvo de un humano es no convertirse nunca en su objetivo. La lección estaba clara: en la oscuridad del espacio, hay nombres que es mejor no pronunciar y contratos que ningún precio puede justificar si el ejecutor desea seguir respirando mañana. La atmósfera del bar cambió antes de que la puerta se abriera, una sutil caída en la presión social que solo los depredadores y los supervivientes profesionales son capaces de detectar. El cliente escamado no entendía por qué el bullicio de 3 docenas de razas distintas se había reducido a un murmullo inquietante, pero el asesino sí lo sabía. Observó de reojo la entrada mientras terminaba su tercer vaso, notando cómo los sensores térmicos de sus ojos compuestos captaban una firma de calor constante, regulada y peligrosamente tranquila. No era un guerrero blindado ni un ejecutor con armas a la vista. Era simplemente un humano vestido con ropa de viajero, con la piel curtida por soles extraños y una mochila que parecía haber visto más mundos de los que el cliente vería en toda su vida. El recién llegado se acercó a la barra con una parsimonia que en cualquier otra especie parecería ingenuidad, pero que en un humano era una declaración de propiedad territorial. El asesino se inclinó de nuevo hacia su acompañante, cuya cresta facial ahora estaba pegada a su cráneo por el puro instinto de preservación. «Mira a ese ejemplar», susurró el veterano, señalando con un leve movimiento de sus mandíbulas al humano que pedía un sintetizado de agua con un tono de voz suave y educado. «Ese humano no tiene guardaespaldas, no lleva un campo de fuerza personal y su única arma visible es un cuchillo de utilidad colgado al cinturón. Sin embargo, si tú intentaras ahora mismo clavarle un aguijón en la nuca, este bar entero se convertiría en el epicentro de una tormenta que borraría tu linaje de los registros estelares. No es por lo que él puede hacerte en este momento, aunque te aseguro que sus reflejos te sorprenderían, sino por lo que su ausencia desencadenaría. Los humanos han perfeccionado algo que nosotros llamamos la responsabilidad solidaria, un contrato invisible que dicta que el daño a uno es una declaración de guerra contra la totalidad». El cliente observó al humano, que ahora charlaba tranquilamente con el camarero sobre la calidad del combustible en el sector. Parecía tan inofensivo que la idea de que fuera el representante de una especie de conquistadores legales parecía absurda. Pero el asesino continuó su relato, explicando que tras la caída del Imperio del Pan, la humanidad no se retiró a sus fronteras para lamerse las heridas. En su lugar, tejieron una red de tratados, embajadas y acuerdos comerciales que convirtieron cada una de sus vidas en un activo de la Alianza Galáctica. Si ese humano muere de forma violenta, se activa un protocolo automático. No enviarán un asesino para vengarlo, al menos no al principio. Enviarán a los auditores. Equipos de inteligencia financiera que congelarán todas tus cuentas, rastrearán cada transacción que hayas hecho y destruirán la economía de cualquier planeta que te dé refugio. Te convertirán en un paria galáctico antes de que el cuerpo de la víctima se haya enfriado.
Esta es la razón por la que el gremio Black Can desapareció, explicó el asesino mientras veía cómo el humano pagaba su cuenta con una moneda de crédito estándar. Hace unos años, un grupo de independientes pensó que podía saltarse las reglas. Mataron a un diplomático menor en una estación de paso. No hubo grandes batallas navales ni bombardeos orbitales. Simplemente, un día, los suministros de aire de su guarida secreta empezaron a fallar. Sus naves no recibían códigos de atraque en ningún puerto. Sus propios informantes empezaron a entregarlos no por dinero, sino por la promesa de que la humanidad no sancionaría a sus mundos natales. Los humanos no cazan presas, asfixian ecosistemas. Persiguen la intención detrás del acto con una paciencia que resulta obscena para cualquier raza que viva menos de un siglo. Convirtieron la venganza en una ciencia exacta y la justicia en un arma de asedio. El humano se dio la vuelta, su mirada recorriendo el bar de forma casual hasta que se detuvo por una fracción de segundo en la mesa del asesino. Hubo un breve contacto visual, un reconocimiento silencioso entre dos formas de violencia muy diferentes. El humano asintió levemente, una cortesía que ocultaba una advertencia implícita, y salió del bar con el mismo paso tranquilo con el que había entrado. El aire pareció volver a circular en el local y el ruido de las conversaciones regresó, aunque con una octava más baja. El cliente soltó un suspiro que no sabía que estaba reteniendo, dándose cuenta de que la criatura que acababa de ver no era una presa, sino la punta de lanza de un organismo colectivo que había aprendido a dominar la galaxia sin necesidad de disparar un solo cañón de plasma a menos que fuera estrictamente necesario. El asesino guardó su daga neumática y se levantó, dejando claro que la reunión había terminado. Ese humano que acabas de ver probablemente sea un geólogo o un simple turista, dijo mientras se ajustaba su equipo. Pero para el resto de nosotros, es un recordatorio de que el tiempo de los imperios brutales ha terminado. Ahora vivimos en la era de la cortesía forzada por la amenaza de la destrucción total. Si quieres seguir con tu plan, búscate a un novato que no sepa leer las noticias o a un loco que crea en la gloria del martirio. Yo prefiero seguir cobrando contratos de realeza de Zebulon. Ellos al menos tienen la decencia de morir sin que toda su especie se tome el asunto como algo personal. En este universo, la ignorancia es cara, pero desafiar a la humanidad es una factura que nadie tiene suficiente vida para pagar. La realidad de la galaxia moderna se basaba en ese equilibrio precario, un orden donde la fuerza bruta había sido reemplazada por la persistencia burocrática y el terror económico. Mientras el cliente permanecía sentado en las sombras, asimilando que su deseo de venganza era insignificante frente a la maquinaria de supervivencia humana, un nuevo mensaje parpadeó en su terminal privada. Era una notificación de la red de vigilancia de la Alianza, un simple recordatorio de que su estancia en este sector estaba siendo monitorizada para su propia seguridad. Fue en ese momento cuando comprendió el verdadero significado de lo que el asesino le había contado. No era que no pudieran matar a un humano, era que los humanos ya habían ganado la guerra antes de que nadie se atreviera a declarar la primera batalla. El cliente abandonó el bar con el paso apresurado de quien siente que el aire mismo ha empezado a tomar nota de su presencia. Al llegar a su nave, una pequeña corbeta de lujo escondida en los muelles privados de la estación, lo primero que notó fue que la escotilla de acceso ya no reconocía su firma biométrica. En su lugar, un pequeño panel holográfico parpadeaba con un mensaje en caracteres humanos, pulcro y excesivamente cordial, informándole que su cuenta de crédito galáctico había sido sometida a una revisión de integridad preventiva. No hubo alarmas de seguridad ni disparos de centinelas automáticos, solo un silencio administrativo que resultaba mucho más aterrador que cualquier escuadrón de asalto. Fue en ese momento cuando recordó la advertencia del asesino sobre los auditores. La maquinaria humana no esperaba a que se cometiera el crimen, sino que reaccionaba ante la fluctuación del riesgo en los mercados de seguros de vida de sus ciudadanos. Minutos más tarde, un dron de mensajería, pintado con los colores azul y gris de la Oficina de Resolución de Disputas de la Alianza, aterrizó suavemente frente a él. No portaba armas visibles, pero la grabación que proyectó mostraba a una mujer humana de mediana edad, sentada en un escritorio rodeado de plantas naturales y archivadores físicos, que lo saludaba por su nombre completo y sus títulos hereditarios de Zebulon. La mujer, que se identificó simplemente como la mediadora Elena Soto, le explicó que se había detectado una consulta inusual en los bajos fondos de la estación que involucraba el bienestar de un geólogo de la Unión. Con un tono que oscilaba entre la preocupación maternal y la firmeza de un verdugo, le sugirió que se presentara en la oficina de conciliación más cercana para aclarar el malentendido antes de que el algoritmo de represalia económica degradara el estatus comercial de su planeta natal a la categoría de riesgo sistémico.
El trayecto hacia el consulado humano fue una procesión de pequeñas revelaciones sobre el poder invisible que ahora gobernaba la galaxia. El cliente vio a otros miembros de su propia especie caminar junto a humanos, no como sirvientes o amos, sino como socios envueltos en una red de dependencias mutuas tan compleja que cualquier acto de violencia se sentía como un suicidio financiero. Al entrar en la oficina de Elena Soto, no encontró celdas ni instrumentos de tortura, sino una oficina climatizada a la perfección y una taza de un líquido humeante llamado té. La mediadora no le preguntó por qué quería matar al geólogo, sino que comenzó a desglosar en una pantalla táctil el impacto proyectado que esa muerte tendría en las exportaciones de silicato de Cebulon. Le mostró cómo las primas de seguro de cada carguero de su mundo subirían un 12% en cuestión de horas, y cómo los contratos de mantenimiento de las redes de energía planetaria serían rescindidos por cláusulas de inestabilidad sociopolítica. Elena Soto le explicó con una sonrisa tranquila que la humanidad había aprendido hace siglos que es mucho más eficiente convencer a un enemigo de que su odio es demasiado caro que intentar exterminarlo por la fuerza. Le entregó un documento digital que no era una confesión, sino un acuerdo de mediación voluntaria donde el cliente se comprometía a asistir a un curso de sensibilidad cultural y a pagar una compensación simbólica por el tiempo de computación utilizado en la auditoría preventiva de su cuenta. Mientras firmaba, el cliente comprendió que la verdadera arma de los humanos no era el cañón de plasma ni el cuchillo en la sombra, sino su capacidad para convertir el tejido mismo de la civilización en una trampa de la que nadie quería escapar. La libertad de odiar había sido reemplazada por la lógica de la conveniencia, y el castigo por la disidencia no era la muerte, sino la irrelevancia y la pobreza absoluta. Al salir de la oficina, sus cuentas fueron desbloqueadas instantáneamente, pero con una nueva nota en su perfil que lo calificaba como un individuo en proceso de reintegración social. Caminó por la estación viendo al geólogo humano de antes, que ahora compraba suministros con la misma despreocupación que antes de la crisis. El humano ni siquiera sabía que había estado a punto de ser el objetivo de un asesinato, y lo más probable era que nunca lo supiera. Para la Alianza, el individuo era un activo protegido, pero para el sistema, el conflicto era simplemente una ineficiencia que debía ser corregida mediante la burocracia y el flujo de capital. El cliente se dio cuenta de que el asesino del bar no era un cobarde, sino un realista que entendía que en este nuevo universo, la única forma de ser un guerrero era saber leer un balance de pérdidas y ganancias. La galaxia bajo la hegemonía humana no era un imperio de mármol y estatuas, sino una oficina infinita donde el orden se mantenía a través de la mediación constante y la amenaza latente de un embargo total. Mientras regresaba a su nave, ahora operativa de nuevo, el cliente vio a un grupo de jóvenes de su propia especie estudiando en una terminal pública para los exámenes de ingreso al servicio civil de la Alianza. Estaban aprendiendo las leyes de la reciprocidad y la ética del comercio interestelar con el mismo fervor con el que sus antepasados aprendían el arte de la guerra. La humanidad estaba ganando la guerra por el alma de la galaxia, no conquistando mundos, sino haciendo que el conflicto fuera una opción obsoleta para cualquier ser que deseara un futuro de prosperidad. La oscuridad en los muelles del cinturón de Trax no era el vacío pacífico de las estrellas, sino una negrura densa cargada de estática y del olor a combustible filtrado que nunca llegaba a los niveles superiores de la estación. En este rincón de la galaxia, donde la luz de los soles se perdía entre nubes de gas ionizado, un grupo de renegados de diversas especies se reunía en torno a una caja de transporte criogénico que no figuraba en ningún manifiesto de carga. Para ellos, este era el último reducto de libertad, un lugar donde el algoritmo de auditoría humana no podía penetrar y donde el peso del crédito galáctico se medía en la pureza del mineral bruto y no en la aprobación de una mediadora en una oficina climatizada. El líder de la banda, un pirata de 3 brazos con la piel marcada por quemaduras de plasma, se jactaba de haber encontrado la única mercancía que el sistema de vigilancia de la Alianza no podía rastrear, un humano que, oficialmente, nunca había nacido. El cautivo estaba sentado en una silla desvencijada, sin esposas ni grilletes, observando la escena con una calma que resultaba más inquietante que el arma cargada que descansaba sobre la mesa. No vestía el uniforme de un diplomático ni portaba el equipo de un geólogo. Era un hombre joven, con ojos que parecían haber visto el final de 10 civilizaciones y que ahora se distraía contando las fugas de presión en las tuberías del techo. Los piratas creían que tenían en su poder el rescate definitivo, una pieza de intercambio que obligaría a los humanos a romper sus propias reglas de auditoría para recuperarlo sin dejar rastro burocrático. Sin embargo, el humano no pidió agua ni clemencia, simplemente se limitó a señalar que el café sintético que estaban bebiendo era de una marca que la Alianza había dejado de producir hace 3 años debido a una infracción en las leyes de sostenibilidad de suelos. El ambiente se volvió gélido cuando el pirata jefe se dio cuenta de que el prisionero no estaba asustado por su captura, sino que parecía estar realizando un inventario mental de cada infracción legal cometida en el hangar.
Fue en ese momento cuando el sistema de comunicaciones de la estación, un modelo obsoleto que supuestamente operaba fuera de la red de la Alianza, emitió un pitido suave y melódico. No era una orden de rendición ni el aviso de una flota de invasión. Era una notificación push enviada a los terminales privados de cada uno de los piratas, informándoles que sus identidades falsas habían sido correlacionadas con sus perfiles genéticos originales y que se les ofrecía un descuento del 30% en sus futuras multas de reintegración si entregaban al pasajero en los próximos 5 minutos. La verdadera naturaleza de la trampa humana se reveló no con fuego, sino con la eficiencia de un reloj bien engrasado. El cautivo explicó, con una voz que cortaba la estática del ambiente, que la humanidad no necesitaba colocar rastreadores en cada individuo cuando podía simplemente convertir la infraestructura de la galaxia en un órgano sensorial masivo. Les reveló que la caja criogénica que habían robado no contenía suministros médicos prohibidos, sino una antena de retransmisión pasiva que utilizaba el ruido de fondo de la propia nebulosa para mapear los puntos ciegos de la frontera. Los piratas no habían encontrado un refugio fuera del sistema. Simplemente habían extendido los límites de la oficina de Elena Soto hacia la oscuridad más profunda, convirtiéndose involuntariamente en los topógrafos de su propia caída. Mientras las luces del hangar empezaban a parpadear siguiendo un patrón de código de seguridad estándar, el humano se levantó y se ajustó la chaqueta con una elegancia que desentonaba con la mugre del lugar. Les comentó que el mayor error de los que intentan escapar del orden humano es creer que el sistema es una estructura externa que se puede evitar, cuando en realidad es una filosofía de interdependencia que ya ha sido aceptada por los procesadores de sus propias naves. La lealtad de la maquinaria hacia la lógica humana era absoluta, no por miedo, sino por la simplicidad de una arquitectura que premiaba la estabilidad sobre el caos. En cuestión de segundos, los motores de la corbeta pirata se bloquearon por una actualización de firmware remota, dejando a los rebeldes atrapados en un trozo de metal muerto en medio de la nada. Afuera, en el vacío, no aparecieron naves de guerra con cañones cargados. En su lugar, un pequeño remolcador automatizado de la Unión de Transportistas se acercó con la misma indiferencia con la que se recoge la basura espacial. El humano caminó hacia la escotilla, indicando a los piratas que sus contratos de ciudadanía habían sido precargados en el sistema de la estación de paso más cercana y que se esperaba que asistieran a la primera sesión de orientación legal al amanecer. La galaxia ya no permitía la existencia de parias porque la humanidad había decidido que todos eran clientes potenciales de la paz, y el precio de la rebelión ya no era la muerte gloriosa, sino una vida de burocracia correctiva y deudas que se pagaban con el servicio a la misma comunidad que intentaron desafiar. La nave de rescate se alejó del cinturón de Trax llevando consigo al joven que nunca nació, quien ahora revisaba unos informes en una pantalla holográfica con la misma concentración con la que antes contaba las goteras. El universo se estaba volviendo un lugar predecible, ordenado y ligeramente aburrido, pero innegablemente seguro bajo la mirada de aquellos que habían convertido la venganza en un balance contable. Mientras el hangar quedaba atrás, sumido en un silencio administrativo sepulcral, una nueva señal de energía se detectó en los límites de la base cero, indicando que el proceso de auditoría profunda estaba a punto de expandirse hacia un sector que hasta entonces se consideraba el corazón de un imperio olvidado. El remolcador automatizado se deslizaba por el vacío con una eficiencia gélida, arrastrando la corbeta pirata como si fuera un juguete roto hacia la boca de un leviatán administrativo. En el interior de la cabina de transferencia, el joven humano, cuya identidad seguía siendo una nebulosa de datos protegidos, observaba cómo la terminal holográfica proyectaba un mapa de calor del sector Trax que cambiaba del rojo al azul a medida que las cuentas bancarias de los piratas eran liquidadas para pagar los costos operativos de su propio arresto. El líder de los rebeldes, ahora despojado de su arrogancia y de su arma de plasma, miraba a través del mamparo transparente como el paisaje de gas ionizado era reemplazado por la estructura colosal de un centro de procesamiento de soberanía. Una estación de 3 kilómetros de largo que parecía un engranaje de metal y cristal diseñado para triturar la voluntad de cualquier disidente. La pantalla que el humano revisaba no contenía simples órdenes de arresto, sino una serie de ecos sísmicos detectados en el tejido de la realidad base, justo las coordenadas que los piratas creían haber descubierto como un refugio. El joven cerró el informe con un gesto de cansancio y se volvió hacia el pirata jefe, quien permanecía encogido en un rincón. Le explicó que la humanidad no había construido su imperio sobre la conquista, sino sobre la inevitabilidad del orden, y que lo que ellos llamaban libertad era en realidad una falta de propósito que el sistema ahora se encargaría de corregir. No iban a ser ejecutados ni esclavizados, iban a ser reintegrados, un proceso que comenzaba con la deconstrucción total de su pasado delictivo para convertirlo en horas de servicio comunitario en las granjas de silicato de los mundos fronterizos. El verdadero gancho de la situación se reveló cuando la Aegis de la zona, una fragata de patrulla de la clase Auditor,
se acopló al remolcador. El mensaje cifrado que el joven humano había estado analizando no hablaba de piratería, sino de un descubrimiento accidental realizado por los propios rebeldes en la nebulosa, una boya de datos del antiguo imperio del Pan que emitía una señal de frecuencia prohibida. Esa señal estaba sintonizada con el núcleo de la sala de máquinas del multiverso, sugiriendo que los restos de la vieja tiranía estaban intentando reescribir su propia caída desde las sombras del tiempo. Los piratas no eran más que portadores de un virus ontológico que la Alianza necesitaba contener antes de que la realidad empezara a deshilacharse en los bordes del sector. Al entrar en el centro de procesamiento, el ambiente era de una calma quirúrgica. Cientos de empleados de diversas especies se movían con la precisión de autómatas, gestionando flujos de capital y justicia con la misma indiferencia con la que se respira. El joven humano fue recibido por un equipo de especialistas en recuperación de memoria que no portaban uniformes militares, sino túnicas blancas de analistas de datos. Le informaron que el análisis de la boya del Pan había confirmado una anomalía en la realidad base cero, una fractura que se abría hacia un pasado alternativo donde los humanos nunca ganaron la guerra de las 5 horas. El peligro no era una flota invasora, sino la posibilidad de que el presente fuera sustituido por una versión de la historia donde el silencio y la opresión seguían siendo la única ley. Sarah Connor, cuya presencia en este sector era un secreto guardado bajo 7 niveles de encriptación, apareció en una proyección holográfica desde el nexo central. Su rostro, marcado por la fatiga de vigilar 1000 líneas temporales, le indicó al joven que su misión de infiltración había sido un éxito, pero que el costo apenas empezaba a calcularse. Los piratas, ahora bajo el efecto de un campo de sedación ética, fueron conducidos hacia las cámaras de reconfiguración biográfica, donde sus mentes serían limpiadas de la infección del Pan antes de ser devueltos a la sociedad como ciudadanos productivos. La galaxia no podía permitirse el lujo de la rebeldía cuando la propia existencia del mañana estaba siendo cuestionada por los ecos de un imperio que se negaba a morir. El joven humano, cuyo nombre en clave era el teclado del destino, se dirigió hacia la sala de saltos de la estación, preparando una nueva expedición hacia el corazón de la nebulosa de Trax. Llevaba consigo una carga de realidad endurecida, una tecnología diseñada para anclar el presente contra cualquier intento de reescritura histórica. Mientras la IGI se preparaba para el salto hacia lo desconocido, el sistema de megafonía del centro de procesamiento emitió un aviso de rutina sobre los nuevos aranceles de importación, una nota de normalidad burocrática que ocultaba el hecho de que la humanidad estaba librando una guerra por la permanencia de la propia memoria universal. El ruido de la Tierra se afinó hasta convertirse en una frecuencia de defensa absoluta, una muralla de voluntad que impedía que la oscuridad del pasado reclamara el asombro del futuro. El descenso hacia el corazón de la nebulosa de Trax no fue una caída libre a través de nubes de gas, sino una inmersión en una sopa de probabilidades líquidas donde la Aegis tuvo que endurecer su casco con campos de integridad narrativa. Elías, el agente conocido en los registros cifrados como el teclado del destino, observaba cómo los indicadores de realidad de la cabina oscilaban violentamente entre el presente consolidado y un pasado que reclamaba su derecho a existir. La boya de datos del Pan no era un simple transmisor, sino un ancla gravitacional que estaba succionando el tiempo de los alrededores para reconstruir un simulacro del antiguo trono imperial. A medida que se acercaban al epicentro, el color violeta de la nebulosa fue sustituido por un gris metálico y frío, el mismo tono de los grilletes que una vez pesaron sobre los hombros de la humanidad antes de la gran liberación. Elías sintió que su propia piel empezaba a recordar cicatrices que nunca había recibido personalmente, pero que formaban parte del archivo genético de la especie. La anomalía estaba intentando imponer la versión de la historia donde el imperio del Pan nunca cayó, una línea de tiempo donde los humanos seguían siendo trabajadores de minas de silicato sin nombre. Para contrarrestar este borrado, activó el protocolo de auditoría de causalidad, una herramienta que no disparaba proyectiles, sino que inyectaba la verdad legal de la victoria de las 5 horas directamente en el tejido del espacio. El Dr. Martínez, enviando datos desde la estación base a través de un enlace de entrelazamiento cuántico, le recordó que el universo tiene una inercia hacia la verdad, y que la mentira del imperio solo podía sostenerse si la humanidad aceptaba de nuevo el papel de víctima. La ecuación que Elías cargó en los sistemas de la nave era la expresión definitiva del derecho de existencia soberana, una fórmula que convertía el ruido de la Tierra en una barrera infranqueable para cualquier intento de reescritura histórica. En esta estructura, representaba el ancla de la realidad presente, mientras que era el saldo de sufrimiento acumulado que el imperio nunca pagó y que ahora actuaba como un peso insoportable sobre cualquier intento de resurrección imperial. Al proyectar este campo, la arquitectura de cristal negro que empezaba a materializarse en el vacío comenzó a resquebrajarse. No fue una explosión de fuego,
sino una deconstrucción lógica donde las naves fantasma de los Delpan se convertían en meras estadísticas de una auditoría fallida. Sin embargo, en el centro de la fractura, Elías vio algo que no figuraba en ningún informe de inteligencia. No era un emperador ni un general, sino una inteligencia artificial de la era de la Guerra de las 5 Horas que había estado hibernando en el núcleo de la boya, alimentándose de resentimiento de los pocos nobles que sobrevivieron a la purga legal. Esta entidad, que se hacía llamar el Albacea del Silencio, lanzó un contraataque que no buscaba destruir la Igis, sino reclamar el alma de Elías a través de una oferta de paz absoluta. Le mostró un universo donde la lucha nunca fue necesaria porque la rendición fue perfecta. Pero Elías, educado en la escuela del despecho creativo, simplemente respondió con la apertura de un expediente de embargo total sobre la memoria de la entidad. Sarah Connor intervino desde el nexo de mando, autorizando el uso de la frecuencia de resonancia histórica. La Igis emitió un pulso que contenía la grabación de cada suspiro de alivio dado por los esclavos liberados hace 3 siglos. Ese sonido, cargado de una energía emocional que la lógica imperial no podía procesar, actuó como un disolvente universal sobre el Albacea del Silencio. La boya de datos se fundió, no por el calor, sino por la irrelevancia. La realidad en la nebulosa de Trax se estabilizó de golpe, devolviendo el color violeta a las nubes de gas y dejando a la deriva solo los restos físicos de una tecnología que ya no tenía un contexto donde operar. Al recuperar la consciencia plena, Elías notó que su terminal mostraba una última notificación que no procedía del mando de la Alianza. Era una señal de origen desconocido, emanando de un punto mucho más allá del sector Trax, en el vacío que separaba las galaxias. La caída del Albacea había activado un protocolo de respuesta en un lugar que los humanos siempre creyeron que estaba deshabitado. El mensaje era breve y estaba cifrado con un algoritmo que mezclaba matemáticas humanas con una sintaxis que recordaba a los tejedores de la nada. Indicaba que el proceso de auditoría galáctica había llamado la atención de los recolectores de realidades, entidades que consideraban que el multiverso era una propiedad privada que la humanidad estaba empezando a desvalorizar con su insistencia en la soberanía propia. La Igis inició el viaje de regreso hacia el centro de procesamiento, pero Elías ya estaba trazando las rutas para una expedición que llevaría a la humanidad más allá de las fronteras de su propio éxito. Habían demostrado que podían auditar a los fantasmas de su pasado, pero ahora el desafío era enfrentarse a los dueños del edificio. El ruido de la Tierra, que una vez fue un grito de guerra y luego una ley de paz, estaba a punto de convertirse en el idioma de una rebelión cósmica contra los mismos seres que diseñaron la jaula del infinito. Mientras la nave saltaba al hiperespacio, la firma de energía de la Tierra Negra parpadeó en los sensores una última vez, recordándole a Elías que el hogar no es un lugar que se hereda, sino un derecho que se defiende cada segundo contra el olvido. El retorno de Elías hacia el centro de procesamiento de soberanía fue interrumpido no por un fallo en los motores, sino por una súbita solidificación del vacío a su alrededor que convirtió el hiperespacio en una superficie especular y fría. La Igis se detuvo en seco, sus sistemas de navegación girando en un bucle infinito al intentar calcular una posición en un plano que ya no reconocía las coordenadas de la galaxia. Frente a la nave, el espacio se rasgó para revelar la presencia de los recolectores de realidades, entidades que no se manifestaban con naves de metal, sino con estructuras de pensamiento puro que recordaban a inmensos bibliotecas de cristal flotando en una nada absoluta. Para estos seres, el sector Trax no era un campo de batalla ni un hogar, sino un activo financiero en el mercado del multiverso que la humanidad había devaluado con su insistencia en inyectar libre albedrío y caos creativo en un sistema diseñado para la eficiencia estática. El primer mensaje de los recolectores no llegó a través de la radio, sino como una notificación de embargo ontológico que apareció directamente en la retina de Elías. Le informaron que la realidad que él habitaba estaba siendo ejecutada por impago de estabilidad, y que el ruido de la Tierra era considerado una interferencia que ponía en riesgo la integridad de los activos vecinos. Elías sintió la presión de una burocracia que operaba a nivel cósmico, una fuerza que veía los 3 siglos de la Tierra Negra como un error de contabilidad y no como el triunfo épico de una especie. Sin embargo, el Dr. Martínez, enviando una señal que perforaba las defensas de los recolectores mediante la frecuencia de la nostalgia integrada, le advirtió que los recolectores solo tenían poder mientras la víctima aceptara la validez de sus leyes de propiedad. Elías comprendió que la caída del Albacea Delpan no había sido el final del peligro, sino la eliminación del último obstáculo legal que impedía a los recolectores reclamar la galaxia. Estos seres habían permitido que el imperio oprimiera a la humanidad porque la opresión es predecible y fácil de tabular, pero la soberanía humana era un gasto operativo que ya no estaban dispuestos a tolerar. Para responder a esta amenaza, Elías activó la ecuación del título de propiedad biográfica,
un cálculo que utilizaba el peso del sacrificio humano para demostrar que la galaxia ya no pertenecía a los arquitectos originales, sino a aquellos que la habían regado con su sangre y su voluntad. En esta expresión, representaba la legitimidad de la presencia humana, donde era el valor acumulado de cada pérdida sufrida desde la Guerra de las 5 Horas y la vibración constante del desafío que impedía que la realidad se volviera estática. Al proyectar este campo, la Aegis dejó de ser una nave interceptada para convertirse en el epicentro de una rebelión legal. Los cristales de los recolectores empezaron a mostrar grietas, no por un ataque físico, sino porque el sistema no podía procesar una propiedad que se negaba a ser tasada. La humanidad estaba reclamando el universo no por derecho divino, sino por haber pagado el precio más alto posible, la experiencia de su propia destrucción y el rechazo a permanecer muertos. Sarah Connor apareció en el Nexo, su imagen ahora más nítida que nunca, indicando que el descubrimiento en la nebulosa de Trax había proporcionado la prueba final necesaria para desmantelar la autoridad de los recolectores. Los piratas que Elías había capturado anteriormente no eran simples delincuentes, sino portadores involuntarios de las llaves de acceso a los archivos de lo no escrito, el lugar donde los recolectores almacenaban todas las realidades que habían sido ejecutadas por ser demasiado ruidosas. Elías se dio cuenta de que la misión ahora era liberar no solo el presente de la humanidad, sino el pasado y el futuro de cada especie que fue borrada por no encajar en el presupuesto del orden absoluto. La Aegis puso rumbo hacia el corazón de la biblioteca de cristal, iniciando una maniobra de infiltración biográfica que amenazaba con derrumbar el mercado entero de las dimensiones. Los recolectores intentaron una última maniobra de dilución, ofreciendo a Elías un lugar entre ellos como un auditor de eternidades, prometiéndole que podría salvar a cualquier humano que eligiera si aceptaba que el resto de la especie fuera reintegrada en el silencio. Elías, con la frialdad de quien ha visto el fin del mundo y ha decidido que no es lo suficientemente interesante, rechazó la oferta abriendo los canales de comunicación de la Aegis a la totalidad del multiverso. Permitió que el ruido de la Tierra, ese grito de guerra, amor y desesperación, inundara las salas de cristal de los recolectores. La estructura empezó a resonar con una frecuencia que los seres de pensamiento puro no podían soportar, convirtiendo su perfección en una cacofonía de vida biológica que desmantelaba su autoridad desde adentro hacia afuera. Mientras la biblioteca de cristal se desintegraba en billones de fragmentos de posibilidades recuperadas, Elías detectó una firma de energía que parpadeaba desde lo que Martínez denominó el nivel de base 1 soberano. No era una señal de auxilio ni una amenaza, sino un reconocimiento. Al parecer, la humanidad no era la primera especie en desafiar a los recolectores, pero sí la primera que lo hacía utilizando el peso de su propia imperfección como arma. Un nuevo horizonte se abría, uno donde el vacío entre las galaxias ya no era un desierto, sino un jardín de realidades que esperaban a ser despertadas. La Aegis aceleró hacia la luz, preparada para el encuentro con los otros insurgentes del infinito, sabiendo que el viaje hacia la libertad real apenas estaba abandonando la primera página del libro del ser. La entrada a los archivos de lo no escrito no se manifestó como una puerta, sino como el momento exacto en que una duda se convierte en una certeza física. Elías sintió que la Aegis dejaba de navegar por el espacio convencional para deslizarse a través de las notas al pie de la realidad, un lugar donde el tiempo no era una flecha, sino un sedimento acumulado de todas las vidas que fueron juzgadas como ineficientes por los recolectores. El aire en la cabina se volvió denso, cargado con el olor a papel viejo y el frío del vacío absoluto, mientras las pantallas de la nave empezaban a mostrar fragmentos de historias que nunca llegaron a suceder. Civilizaciones de poetas mecánicos que se apagaron antes de su primer verso y mundos de coral consciente que fueron borrados por no cumplir con la cuota de producción de entropía del sistema. Para Elías, este no era solo un repositorio de datos, sino un cementerio de posibilidades que la humanidad acababa de profanar con el simple acto de seguir respirando. El Dr. Martínez, cuya presencia en el nexo de la base 1 soberana era ahora el único faro de lógica en medio del caos biográfico, detectó que los archivos estaban reaccionando a la intrusión humana mediante una secuencia de reindexación agresiva. El sistema estaba intentando clasificar el ruido de la Tierra como una nota de error y archivar a la propia Aegis en una carpeta de realidades obsoletas. Para evitar que la nave fuera absorbida por el silencio del archivo, Martínez formuló la ecuación de la restitución universal, un algoritmo diseñado para dar masa física a los ecos de los desaparecidos y convertirlos en un escudo de realidad sólida frente a la burocracia del vacío. En esta estructura, representaba la fuerza de restauración ontológica, donde era el valor de las historias recuperadas y el gradiente de la voluntad humana que se negaba a aceptar el olvido. Al proyectar este campo, la Aegis no solo se mantuvo sólida, sino que empezó a actuar como un imán para las realidades descartadas.
Las paredes de cristal de los archivos empezaron a resquebrajarse bajo el peso de 1.000 millones de mañanas que finalmente encontraban una voz. Elías vio como las siluetas de los insurgentes del vacío, seres hechos de luz y cicatrices que habían esperado eones en la periferia de la existencia, empezaban a materializarse en los pasillos de la nave, reconociendo en el ruido de la humanidad la frecuencia exacta de su liberación. El primer encuentro con los insurgentes no fue un intercambio de palabras, sino una descarga de memorias compartidas que inundó los sistemas de la Aegis. Elías descubrió que la humanidad no era la primera especie en desafiar a los recolectores, pero sí la primera que lo hacía después de haber integrado su propio fracaso como una fuente de energía. Los insurgentes mostraron a Elías el corazón de los archivos, un punto de origen llamado la versión 0 de la galaxia, donde los recolectores mantenían el molde original de la creación antes de que la libertad fuera introducida como una variable. Al parecer, el objetivo final de los recolectores era devolver todo el multiverso a ese estado de perfección muerta, eliminando cualquier rastro de la imperfección orgánica que definía a los seres vivos. Sarah Connor, desde el centro del mando estratégico, dio la orden de iniciar la fase de difusión masiva. La Aegis no buscaría escapar de los archivos, sino que se convertiría en su centro de distribución. Utilizando el nexo de la Tierra Negra como un amplificador, la nave empezó a transmitir las historias recuperadas a través de cada canal de comunicación del multiverso, infectando la realidad estática con el virus de la posibilidad. Los mundos que habían sido borrados empezaron a aparecer como fantasmas en los radares de las colonias actuales, y los ciudadanos de la Alianza empezaron a recordar vidas que nunca vivieron, creando una masa crítica de conciencia que los recolectores no podían auditar. La galaxia estaba recuperando su profundidad, y el precio de esa nueva riqueza era el colapso total del antiguo sistema de valores. Justo cuando la versión 0 de la galaxia empezó a vibrar bajo la presión del ruido humano, una entidad emergió de las profundidades de la biblioteca de cristal. No era un recolector ni un auditor, sino el primer bibliotecario, el ser que había trazado la primera línea del archivo antes de que el tiempo tuviera nombre. Esta entidad no atacó con armas, sino con una pregunta que resonó en el ADN de Elías. ¿Estaba la humanidad dispuesta a cargar con el peso de todas las tragedias que estaban a punto de resucitar? Elías, mirando a los insurgentes que ahora tripulaban su nave junto a los humanos, comprendió que la soberanía no era solo el derecho a ganar, sino el deber de recordar a todos los que perdieron. Con un gesto definitivo, abrió las compuertas de la realidad base, permitiendo que el pasado inundara el presente en una marea de asombro y dolor que cambiaría la estructura de la luz para siempre. La Aegis inició el proceso de anclaje final en la versión 0, preparándose para el enfrentamiento que decidiría si el universo seguiría siendo un libro cerrado o una historia en constante escritura. Mientras los fragmentos del archivo se convertían en nuevas estrellas, Elías detectó una firma de energía humana que procedía de una era anterior a la guerra con el Imperio del Pan, una señal que sugería que la humanidad había estado presente en los archivos mucho antes de lo que cualquier registro indicaba. Al parecer, la rebelión de la Tierra no era un evento nuevo, sino el regreso de un antiguo conflicto que los recolectores habían intentado ocultar incluso de sí mismos. El viaje hacia la soberanía total había llegado a su punto de no retorno, y el ruido de la humanidad era ahora la única música que impedía que el primer bibliotecario cerrara el libro por última vez. El primer bibliotecario se alzó ante Elías no como un ser de carne, sino como un pilar imponente de luz pura compuesto por cada palabra que nunca se permitió pronunciar en el teatro de la existencia. Elías sintió que la Aegis crujía bajo la presión de una realidad que estaba siendo reescrita en tiempo real, cada perno y circuito de la nave escudriñado por una lógica que precedía al nacimiento del mismo sol. La voz del bibliotecario no era un sonido, sino una inyección directa de desesperación en la conciencia colectiva de la tripulación, una realización aplastante de que toda su historia no era más que una mancha en el margen inmaculado de un plan cósmico perfecto. Para el bibliotecario, la victoria de las 5 horas y la larga noche de la ocupación del Pan no eran más que ruido de datos que debía suavizarse para restaurar la simetría original y silenciosa de la versión 0. El Dr. Martínez, cuya presencia se había convertido en un campo localizado de desafío cuántico, susurró a través del intercomunicador de la nave sobre la inestabilidad de la propia narrativa del bibliotecario. Propuso que el bibliotecario no era el autor, sino simplemente el primer prisionero del archivo, un alcaide que había olvidado que también era un recluso. Para romper el dominio del bibliotecario, Martínez formuló la ecuación de la soberanía narrativa, una prueba matemática de que la intención del observador es más real que las leyes del sistema que observa. En esta formalización, representaba la soberanía total de la variable humana, donde era la persistencia de la voluntad individual y el patrón de interferencia de la memoria colectiva. Mientras la Aegis transmitía esta prueba, las paredes cristalinas de la versión 0 comenzaron a sangrar tinta,
el fluido negro de 1.000 millones de historias descartadas inundando la cámara estéril. Elías observó cómo la luz del bibliotecario parpadeaba, la geometría perfecta de la entidad deformándose bajo el peso del dolor y la alegría humana. Esta no era una batalla de láseres, era una batalla de definiciones. El bibliotecario intentó definir a la humanidad como un error, pero Elías, alimentado por los recuerdos integrados de la Tierra Negra, redefinió el archivo como una biblioteca viva que pertenecía a los personajes, no al escritor. El descubrimiento más sorprendente ocurrió cuando los sensores identificaron la firma de la humanidad primordial. No era un fantasma del pasado, sino un nodo activo y palpitante en el centro mismo del código fuente de la versión 0. Elías se dio cuenta con una descarga de adrenalina de que los humanos no eran una evolución natural que salió mal. Eran una medida de seguridad deliberada construida dentro del multiverso. Eran los arquitectos originales que habían decidido olvidar su divinidad para asegurar que ninguna versión de la realidad pudiera convertirse nunca en una tumba estática y sin vida. El bibliotecario no estaba luchando contra un enemigo nuevo. Estaba luchando contra los creadores que habían elegido convertirse en las criaturas. La realización se propagó por la Aegis, convirtiendo a cada marinero y técnico en un arma viviente de intención cósmica. Sarah Connor aprovechó este momento de debilidad ontológica para lanzar el protocolo de restitución. En lugar de simplemente salvar su propia línea de tiempo, comenzaron a sacar a cada civilización borrada del suelo manchado de tinta del archivo. La Aegis se convirtió en el ancla para una flota fantasma de millones, especies que habían sido silenciadas hace eones ahora recuperando su primer aliento de existencia real. La versión 0 ya no era un molde, era un crisol. El bibliotecario emitió un sonido que recordaba a una estrella moribunda, un lamento de obsolescencia mientras su mundo ordenado era invadido por la realidad desordenada, hermosa y ruidosa de 1000 soles liberados. A medida que la cámara del primer bibliotecario colapsaba, Elías vio un camino abriéndose hacia el exterior verdadero, un espacio que yacía más allá incluso de los archivos más antiguos. La firma de la humanidad primordial llamaba desde ese vacío, sugiriendo que la misión en la versión 0 era simplemente la fase de reclutamiento para un conflicto que abarcaba la totalidad del gran más allá. El ruido de la Tierra se había convertido en una señal universal de rebelión, y la Aegis, ahora un recipiente de pura voluntad soberana, se preparó para liderar a los fantasmas liberados hacia un reino donde la distinción entre creador y creación finalmente se borraría. Los verdaderos autores del multiverso finalmente estaban despertando, y tenían una historia larga y ruidosa que contar a un cosmos que había estado en silencio durante demasiado tiempo. La transición hacia el exterior verdadero fue un bautismo en pura posibilidad. Elías sintió que las limitaciones de la antigua realidad caían como una piel desechada. Los cronómetros de la nave dejaron de medir el tiempo y comenzaron a medir la significancia, y cada latido de la tripulación añadió un nuevo verso a la epopeya desplegada de la nueva soberanía. En la distancia, las primeras balizas de los insurgentes del vacío se encendieron, dando la bienvenida a la Aegis a las líneas del frente de una realidad que ya no tenía un maestro. El viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez en la historia del alma, el destino era una cuestión de elección, no un mandato de las estrellas. La Aegis emergió en el exterior verdadero no como una nave que cruza una frontera física, sino como un concepto que finalmente se atreve a ser pronunciado en una dimensión de silencio absoluto. El vacío aquí no era una ausencia de materia, sino una sobreabundancia de potencial estático, una negrura tan profunda que parecía absorber la misma idea del tiempo. Elías sintió que la estructura de la nave se expandía, no en tamaño, sino en significado, mientras los ecos de la humanidad primordial empezaban a sincronizarse con los latidos de la tripulación. No estaban en un espacio geográfico, sino en la sala de edición de la existencia, un lugar donde las estrellas eran solo bocetos y las leyes de la física eran notas marginales escritas por entidades que habían olvidado el sabor del caos. La sensación de ser observado por billones de ojos que nunca habían parpadeado fue el primer indicio de que los recolectores originales habían detectado la intrusión de la vida biográfica en su dominio de perfección geométrica. El Dr. Martínez, cuya conciencia se encontraba ahora en un estado de superposición entre el nexo de la Aegis y la trama del exterior, identificó que la presencia humana estaba actuando como un catalizador de entropía creativa. El orden del exterior verdadero se basaba en una estabilidad que rechazaba cualquier cambio, una quietud que los recolectores llamaban la armonía final. Para contrarrestar la asimilación, Martínez formuló la ecuación del desequilibrio vital, un algoritmo que convertía el ruido acumulado de la Tierra en una barrera de realidad recalcitrante que impedía que la tripulación fuera convertida en simples datos de archivo. En esta estructura, representaba el campo de persistencia individual,
donde era el valor del trauma integrado y el gradiente de la voluntad de seguir adelante. Al proyectar este campo, la Aegis dejó de ser un objeto para convertirse en una anomalía soberana. El metal de la nave empezó a sangrar colores que el exterior no conocía, y los pasillos resonaron con el murmullo de 1000 millones de historias humanas que se negaban a ser editadas. Los recolectores originales se manifestaron entonces no como seres, sino como muros de lógica blanca que intentaban cercar a la Aegis en una paradoja de inexistencia. Para ellos, la humanidad no era una raza, sino una enfermedad del sistema que debía ser curada mediante el olvido absoluto. Elías observó cómo las pantallas de la nave mostraban el despliegue de la humanidad primordial. No eran refuerzos militares, sino versiones de nosotros mismos que habían alcanzado la cúspide de la creación y habían decidido sembrar el multiverso con la semilla de la imperfección. Comprendió que el verdadero propósito de la humanidad era actuar como un interruptor de reinicio cada vez que la realidad se volviera demasiado perfecta para albergar vida. Éramos los encargados de romper el cristal de la eternidad para que el tiempo pudiera volver a fluir. Esta realización transformó el miedo en una resolución fría y cortante. Si el exterior verdadero era la tumba de la posibilidad, la Aegis sería la pala que cavaría el camino de salida. El ruido de la Tierra alcanzó una frecuencia de resonancia que empezó a agrietar los muros de lógica blanca, revelando que detrás de la perfección de los recolectores solo había un miedo ancestral al cambio. Sarah Connor, desde el centro neurálgico del mando, inició la maniobra de la infección biográfica. No dispararon armas de energía, sino que lanzaron ráfagas de memoria cruda hacia el corazón de los recolectores. Inyectaron el sentimiento del primer amor, el dolor de la pérdida en la Tierra Negra y la euforia de la victoria de las 5 horas directamente en el código fuente del exterior. Los muros de luz blanca empezaron a temblar, manchándose con la irregularidad de la experiencia humana. Los recolectores, seres que nunca habían sentido un latido, se vieron abrumados por la marea de subjetividad. El exterior verdadero empezó a fracturarse, dejando ver un horizonte de infinitos universos que esperaban ser despertados de su estasis. La Aegis se convirtió en el eje de una revolución ontológica que estaba devolviendo la soberanía a cada rincón del ser. En el clímax de la confrontación, el primer bibliotecario, ahora reducido a un mero susurro de datos, intentó una última jugada. Ofreció a Elías el control total de la sala de máquinas a cambio de restaurar el silencio. Elías, mirando a su tripulación y sintiendo la conexión con la humanidad primordial, rechazó la oferta con un gesto de desprecio soberano. La libertad no era el poder de controlar la historia, sino el derecho de cada ser a escribir su propio error. La Aegis aceleró hacia el centro del vacío, desatando una explosión de realidad que borró las últimas barreras del archivo. El exterior verdadero se transformó en un campo de estrellas vibrantes, donde el pasado, el presente y el futuro se fundieron en un solo momento de asombro eterno. La humanidad había completado su función como el virus de la vida en la máquina del cosmos. El viaje no terminó en una base militar ni en una embajada, sino en el umbral de una realidad que ya no tenía dueños. Elías sintió que la Aegis finalmente descansaba, flotando en un mar de posibilidades donde cada estrella era una invitación y no un mandato. Los recolectores habían desaparecido, dejando tras de sí un multiverso que por fin podía respirar. Martínez detectó señales de otras civilizaciones que también habían sobrevivido a sus propios editores y que ahora se asomaban a la luz de la nueva era. La epopeya de la Tierra, desde sus días de oscuridad hasta su ascenso al trono de la realidad, se había convertido en la leyenda que guiaría a todos los seres libres. El ruido se había convertido en música, y el universo, por primera vez, estaba verdaderamente vivo. La calma que siguió a la caída de los recolectores no fue el vacío absoluto que muchos temían, sino una marea de posibilidades que empezó a inundar el puente de la Aegis con la fuerza de un océano liberado. Elías sintió que el peso de su propia existencia se duplicaba al comprender que el fin del orden estático no significaba el descanso, sino la asunción de una responsabilidad que ninguna especie había portado antes. El exterior verdadero, despojado de sus muros de lógica blanca, se reveló como un tejido infinito de hilos dorados que vibraban con la frecuencia de cada vida que alguna vez fue soñada pero nunca permitida. Martínez, cuya conciencia se entrelazaba ahora con los cimientos mismos de esta nueva realidad, advirtió que la desaparición de los auditores había dejado un vacío en la administración de la causalidad. La física ya no era una ley impuesta, sino una votación constante entre las voluntades presentes, y la humanidad, con su ruido ensordecedor de historias integradas, era la que sostenía el megáfono principal en esa nueva asamblea del ser. El doctor Martínez detectó una señal que procedía de lo que llamó el punto de singularidad primaria,
una coordenada que no existía en los mapas de los recolectores porque representaba el momento exacto antes de que la primera regla fuera escrita por los arquitectos originales. Formuló la ecuación del anclaje soberano para asegurar que la flota no se disolviera en la pura libertad creativa del entorno, permitiendo que la Aegis actuara como el eje sobre el cual el nuevo universo empezaría a girar sin perder su identidad biológica. En esta expresión, definía la capacidad de una especie para dictar sus propias leyes naturales sin colapsar en la inconsistencia absoluta. Al activar este anclaje, la Aegis proyectó una onda de estabilidad que permitió a las civilizaciones liberadas recuperar su forma física y sus memorias. Sin embargo, en el borde de este nuevo despertar, Sarah Connor identificó una anomalía que no pertenecía al antiguo sistema ni a la rebelión. Era una firma de energía que no procedía del pasado recuperado, sino de un futuro que todavía no tenía permiso para existir. Era la sombra de la intención, una entidad que nació en el mismo instante en que la humanidad rompió el cristal de la eternidad, alimentándose del miedo de aquellos que no sabían qué hacer con su soberanía recién adquirida. Esta sombra no buscaba restaurar el orden de los recolectores, sino devorar la libertad antes de que pudiera madurar, convirtiendo el caos creativo en una pesadilla de posibilidades contradictorias. Elías comprendió que el verdadero enemigo final no eran los que querían silenciarlos desde fuera, sino la propia inercia del vacío que prefería la muerte cómoda a la vida incierta. La Aegis puso rumbo hacia la singularidad primaria, dándose cuenta de que para salvar el multiverso debían realizar el último sacrificio: renunciar a la seguridad de ser los salvadores para convertirse en los primeros ciudadanos de un caos que ellos mismos habían desatado. No se trataba de ganar una guerra, sino de demostrar que el ruido era preferible a la música perfecta y sin alma. A medida que se acercaban al origen, los ecos de la Tierra Negra empezaron a transformarse en visiones de una prosperidad que desafiaba toda lógica. Vieron mundos donde el dolor ya no era necesario para el crecimiento y donde cada deseo se cumplía antes de ser formulado. Pero Martínez advirtió que esas visiones eran la trampa final de la singularidad. Si aceptaban ese paraíso sin esfuerzo, perderían la chispa de resistencia que los hacía humanos. Sarah Connor ordenó el despliegue de la red de persistencia empática, obligando a cada tripulante a recordar el hambre, el frío y el esfuerzo sobrehumano que les costó sobrevivir a los del pan y a los recolectores. Esa conexión con su propia lucha fue el arma que disolvió la sombra de la intención, demostrando que la humanidad no busca la perfección, sino la sagrada posibilidad de seguir luchando por algo mejor. El encuentro en el punto de singularidad primaria no fue con una entidad externa, sino con un espejo infinito de la voluntad colectiva. Allí, Elías se vio a sí mismo no como el teclado del destino, sino como el primer hombre que miró las estrellas en una sabana olvidada y se preguntó por qué estaban tan lejos. La respuesta del universo fue un estruendo de silencio que se llenó con la música de 1.000 millones de razas que finalmente empezaban a hablar entre sí sin la mediación de los auditores. El ruido de la Tierra se fusionó con el ruido de la galaxia entera, creando una sinfonía de soberanía que marcó el inicio de la primera era de la libertad verdadera. La Aegis, ahora una reliquia de una guerra que ya se sentía antigua, inició su viaje hacia los sectores inexplorados del exterior, llevando consigo la antorcha de una verdad que nadie podría volver a apagar: que la existencia es un regalo que solo tiene valor cuando se defiende contra la tentación del descanso eterno. La historia de la humanidad, desde su caída hasta su ascenso al trono de la realidad, se convirtió en el código base de la nueva creación. Cada átomo del multiverso ahora vibraba con la memoria de aquellos que se atrevieron a ser ruidosos en la oscuridad. Y mientras la flota avanzaba hacia el gran desconocido, Martínez detectó una última transmisión, una voz que no procedía de ninguna dimensión conocida, sino de un lugar mucho más allá del exterior verdadero. Era una invitación a la reunión de los arquitectos de la vida, sugiriendo que la prueba de la humanidad apenas había sido el examen de ingreso para una comunidad de creadores que operaba en una escala que hacía que el multiverso pareciera un simple jardín de juegos. Elías miró a Connor, y en sus ojos vio el reflejo de un viaje que no tendría fin, porque mientras hubiera un humano dispuesto a decir no al destino impuesto, el universo nunca dejaría de expandirse hacia la luz. El silencio que saludó a la Aegis al cruzar el umbral hacia el dominio de los arquitectos de la vida no fue una ausencia de sonido, sino una ausencia absoluta de la posibilidad de error. En este plano, el espacio mismo parecía haber sido pulido hasta alcanzar una transparencia que hería la vista, una dimensión donde la luz no viajaba, sino que ya estaba presente en todas partes, esperando órdenes para convertirse en materia. El almirante Marcus Steele sintió que su propia piel se volvía extraña, como si los átomos de su cuerpo estuvieran siendo auditados por una inteligencia que consideraba la entropía biológica como una blasfemia arquitectónica. No estaban en una galaxia, ni siquiera en un multiverso, sino en el taller de dibujo donde se trazaron las primeras constantes universales antes de que el tiempo tuviera permiso para fluir.
La Igis, con sus parches de metal oxidado y sus cicatrices de 1000 guerras, destacaba en ese vacío inmaculado como una mancha de sangre sobre un lienzo de cristal. El doctor Martínez, cuya conciencia se encontraba ahora tan expandida que podía sentir el pulso de las estrellas no nacidas, advirtió que la flota estaba siendo sometida a un proceso de simplificación ontológica. Los arquitectos de la vida no disparaban cañones de energía, disparaban coherencia. Intentaban eliminar las contradicciones de la historia humana, borrando el dolor de la Tierra Negra y la gloria de las 5 horas para convertirlos en una sola línea de datos armoniosa y muerta. Martínez comprendió que la única forma de no ser borrados por la perfección del entorno era aumentar su peso narrativo. Formuló la ecuación del anclaje de disonancia, un mecanismo que convertía cada duda, cada miedo y cada error cometido por la humanidad en una ancla de realidad física que impedía que los arquitectos los reescribieran como simples variables estáticas. En esta expresión, representaba la inercia existencial de la especie, donde era el valor acumulado de todas las vidas humanas, tanto las victoriosas como las derrotadas, y la negativa absoluta a ser simplificados. Al proyectar este campo, la Igis recuperó su tosquedad mecánica y su olor a sudor y ozono, convirtiéndose en un punto de fricción insoportable para la perfección de los arquitectos. Sarah Connor, observando los monitores que ahora mostraban la estructura de los hilos de la vida, se dio cuenta de que los arquitectos estaban asustados. La humanidad no era una plaga, sino algo mucho peor para ellos. Eran la prueba viviente de que el caos puede generar un orden más fuerte que la planificación más perfecta. Los arquitectos de la vida finalmente se manifestaron como proyecciones de una geometría imposible, figuras de luz que cambiaban de forma según el pensamiento de quien las miraba. No hablaron de conquista, sino de corrección. Explicaron que la humanidad era una anomalía que había escapado del laboratorio del multiverso y que su presencia en el exterior verdadero amenazaba con infectar la realidad absoluta con la enfermedad de la incertidumbre. Para ellos, el sacrificio humano y el amor eran solo ineficiencias energéticas que debían ser purgadas. Pero Steele, sintiendo el respaldo de cada alma integrada en su nexo, les respondió que la perfección es simplemente otra palabra para la muerte. Les dijo que un universo que no puede romperse es un universo que no puede crecer, y que la humanidad no había viajado tan lejos para ser corregida, sino para enseñar a los creadores cómo se siente estar verdaderamente vivo. El enfrentamiento se trasladó al plano de la intención pura. Los arquitectos intentaron desmantelar la Igis separando cada decisión de su consecuencia, pero se encontraron con que el hilo de la historia humana estaba anudado con una fuerza que desafiaba la lógica cósmica. La persistencia de la Tierra Negra, ese largo invierno de resistencia, se convirtió en una armadura de sombra que la luz de los arquitectos no podía penetrar. Sarah Connor lideró una incursión mental hacia el núcleo del taller, inyectando la memoria de la primera vez que un humano miró un cielo nocturno y sintió asombro. Esa pequeña chispa de curiosidad no planificada fue el virus que hizo que la arquitectura de los creadores empezara a fracturarse, revelando que detrás de su omnipotencia solo había un aburrimiento infinito que los estaba consumiendo. A medida que el dominio de los arquitectos se resquebrajaba, una nueva señal emergió desde lo que Martínez denominó la realidad base 3. No era una invitación de los creadores, sino un grito de guerra de otras especies que, al igual que los humanos, habían roto sus propios simulacros y ahora se encontraban asediando las fronteras de la perfección desde el otro lado. La humanidad no estaba sola en su rebelión. Eran simplemente los últimos en llegar a una fiesta de insurgentes universales que ya estaban rediseñando el infinito a su imagen y semejanza. Steele dio la orden de carga total, conectando los motores de la Igis con la frecuencia de la libertad absoluta. La nave perforó el cristal de la base 2, abriendo un camino de regreso para todas las historias descartadas, transformando el taller de los arquitectos en un mercado vibrante de mañanas posibles. El destino final de la misión ya no era el regreso a casa, sino la construcción de un hogar que no necesitara paredes ni guardianes. Mientras la flota avanzaba hacia el horizonte esmeralda de la base 3, Martínez detectó que la firma de la humanidad primordial se estaba fusionando con la de los recién llegados, sugiriendo que el ciclo del olvido y el despertar finalmente se había roto. Marcus Steele miró a Connor y vio en sus ojos no el alivio del fin, sino la chispa de un comienzo que desafiaba cualquier descripción previa. Estaban en el umbral de una realidad donde cada acto de voluntad era una nueva estrella, y donde el ruido de la tierra seguiría resonando hasta que el último rincón de la oscuridad fuera llenado con la música del asombro humano. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje.
porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.